Hola, ¿qué tal iglesia? Te saluda tu pastor y amigo Elier Chara García, dándote la bienvenida una vez más. Estamos aquí en lo que es nuestro discipulado por niveles, en nuestra tercera clase del tercer nivel. Habíamos visto lo que era el primer tema, que era el rapto de la iglesia, lo vimos en dos temas, dos clases. Hoy vamos a estar viendo la introducción a lo que es la tribulación y la gran tribulación, que es el tema que hoy nos compete compartir con ustedes. En los temas que van pues con respecto al discipulado que tenemos por niveles, el tema que nos corresponde hoy es el tema de la tribulación y la gran tribulación. Y quiero compartir con ustedes este tema. Vimos que en lo que era el rapto de la iglesia, estuvimos viendo el propósito, el porqué del rapto de la iglesia, quiénes participan, cuáles son los requisitos para irnos en el rapto, cómo va a suceder, qué es el rapto de la iglesia. Así que hoy vamos a ver lo que es también la tribulación y la gran tribulación. Recuerden la imagen, el orden cronológico en el que creemos nosotros que van a suceder las cosas. Ahí en la pantalla ustedes lo van a poder ver. Van a poder ver ese orden que hemos estado hablando acerca de la iglesia en la tierra. Luego la iglesia es levantada al cielo. Ahí se puede ver en dirección hacia las nubes. La iglesia es llevada al cielo, pero mientras la iglesia va a entrar en un proceso de lo que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí en la tierra se va a iniciar un periodo que se conoce como tribulación y gran tribulación. Vamos a ver dónde habla la Biblia de esto. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24, que es uno de los libros que más nos enseña acerca de esto. Y en el capítulo 24, en el verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en el verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí vemos que se habla en la palabra de Dios de dos periodos de tiempo, conocido como tribulación y la gran tribulación. Y digamos que en el buen sentido de la palabra hablamos de dos periodos de tiempo, porque en realidad es uno solo que se va a dividir en dos partes, uno que es tribulación y lo que es gran tribulación. Entonces, nuestro primer punto para ver el día de hoy es qué es la tribulación o qué son la tribulación y la gran tribulación. Para ello yo quiero invitarles para que vamos al libro de Daniel. Vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 20, para poderles explicar a través de las escrituras, cuando estamos hablando de la tribulación y la gran tribulación, qué es, qué son, por qué nosotros creemos que la tierra va a pasar por este periodo de tiempo. Queremos ver de dónde la Biblia ya venía hablando y profetizando acerca de este periodo de tiempo. Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante. En Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, se conoce como las 70 semanas de Daniel. Esta es una profecía dada aquí en la palabra de Dios y que hoy vamos a estar tratando de explicar a manera de introducción para que podamos comprender lo que son la tribulación y la gran tribulación. Bien, en el versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con pretesa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que habrá de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, resulta que Israel, hubo un tiempo donde Israel, a causa de su pecado, de sus rebeliones, fue llevado a Babilonia. El imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor, tomó posesión de Israel, arrasaron con Israel, destruyeron sus muros, destruyeron la ciudad, el templo, secuestraron a sus mujeres, a los jóvenes, asesinaron a los esposos y se llevaron a todos estos jóvenes cautivos, a toda esta nación se la llevaron cautiva a Babilonia. Y estuvo cautiva ya a lo largo de 70 años, vivió de cautiverio Israel. Pero Dios le había dado una promesa a través del profeta Jeremías. Dios había dado una promesa a Israel de que cuando pasara este periodo de tiempo, Dios los iba a restaurar, Dios los iba a volver a hacer a ellos una nación. Ellos iban a volver como a ser un pueblo, iban a volver a ser una nación, iban a volver a levantar sus muros, a reconstruir el templo, a volver a adorar a Dios en el templo, a hacer el sacrificio y todo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer como nación. Daniel ha pasado el tiempo, y Daniel, que era uno de los líderes que se mantuvo fiel y de los jóvenes que se mantuvieron fiel durante todo este periodo de tiempo a Dios en Babilonia, recuerda esta promesa que Dios le ha dado a Daniel, a Jeremías. Y Daniel empieza a orar y a recordar esta profecía. Él reconoce su pecado, él le dice: Señor, nosotros todos hemos pecado, reconocemos esto, pero tú has prometido que nos ibas a restaurar. Y él está orándole al Señor y él quiere saber: Señor, ¿cuándo nos vas a restaurar? ¿Cuándo será el cumplimiento de esa palabra que tú le diste a Jeremías? ¿Cuándo va a venir ese tiempo en que tú nos vas a restaurar como nación, que volveremos a ser un pueblo, que volveremos a adorarte a ti en el templo? ¿Cuándo nosotros podemos saber esto? Y el versículo 20, el capítulo 9, versículo 20, a partir de allí, lo que nosotros encontramos es la respuesta a esta oración que Daniel viene haciendo. Esto que Daniel viene haciendo, que Daniel viene pidiendo, tiene una respuesta, y esa respuesta la vemos en el versículo 20. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con pretesa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Para qué viene Gabriel? A darle una respuesta de lo que él está pidiendo, de lo que él está orando a Dios, que es recordar una promesa que el Señor les ha dado. Y entonces, cuando está orando Daniel, Gabriel se le aparece y le da la respuesta. Y la respuesta que le da es, verso 20, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel le dice a Daniel: Daniel, desde el principio de tu ruego fue dada la orden, es decir, la respuesta ya fue enviada desde el primer momento en que tú te has dispuesto para buscar a Dios, para orar, para preguntar.
Y lo que hace Gabriel es decirle, te vamos a dar entendimiento de lo que va a pasar, te vamos a dar comprensión de la visión. Entiende pues ahora, le dice Gabriel a Daniel, que pueda entender lo que va a pasar. Verso 23, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad, sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí lo primero que hace Gabriel es decirle a Daniel acerca del tiempo que Dios ha determinado para restaurar completamente a Israel. Le dice sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le dio un tiempo y le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad. Cuando pase este tiempo, entonces tú vas a ver el cumplimiento de esta profecía, vas a ver cómo es ungido el santo de los santos, cómo ustedes van a ver que hay justicia perdurable en Jerusalén para siempre, donde Dios va a mostrar su gracia, y ustedes van a ver cómo permanece en la santidad de Dios, porque ya no van a ver más la iniquidad y el pecado. Todo va a ser como Dios ha querido desde el principio. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad. Ahora, lo primero que tenemos que entender aquí para comprender esta profecía es que cuando Gabriel le está hablando a Daniel de 70 semanas, no le está hablando de semanas comunes y corrientes o semanas de días que nosotros conocemos. Si a nosotros nos dicen, hey, dentro de 2 semanas nos vemos, nosotros comprendemos que está hablando de 15 días, sí, 15 días, 2 semanas, de días. Pero cuando a un judío se le hablaba de semanas, el judío no solo comprendía que se le podía hablar de semanas de días, porque ellos contaban también cada vez que pasaban 7 días como una semana, pero también ellos tenían semanas de años. Los judíos tenían semanas de años, es decir, cada vez que pasaban 7 años, ellos decían, ha terminado una semana. Esto lo podemos encontrar nosotros para que usted vea lo de las semanas en el libro de Levíticos. Usted lo puede encontrar, Levíticos capítulo 25, versículo 8. Ahí ustedes van a encontrar que los judíos hablaban de semanas de años. De hecho, cuando ellos celebraban su jubileo, cada que pasaban 7 años, había un tiempo de jubileo, ese año sabático, ese tiempo donde celebraban que si alguno se había vendido como esclavo tenía la oportunidad de libertarse, de poder ser libre, de poder ser comprado, redimido por un familiar o por un pariente cercano. Cada que pasaban 7 semanas, que pasaban 7 años, ellos contaban también que había pasado una semana. Entonces, cuando nosotros vemos en la profecía de Daniel que se está hablando de 70 semanas, lo primero que tenemos que entender es que no estaba hablando de semanas de días, no le estaba hablando de espérate que pasen 490 días y tú vas a ver cómo la nación de Israel es restaurada. No, le estaba diciendo, espérate que para que todo esto suceda, lo que vemos allí en el verso 24, de que sea restaurado completamente su santa ciudad, de acabar con la prevaricación, de expiar la iniquidad, de ungir al santo de los santos, le está diciendo, todo esto se va a cumplir cuando pasen 70 semanas de años, es decir, 490 años. Vemos esto aquí. Ahora, me gusta que Gabriel
no solo le dice el tiempo, sino que le dice qué va a pasar en cada periodo de tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, allí en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Gabriel le explica a Daniel y le dice, mira, esto va a estar dividido así. Primero vas a ver un periodo de 7 semanas de años, y luego vas a ver un periodo de 62 semanas de años, y luego vas a ver una última semana. Y lo vemos aquí, dice que primero que de la salida, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, dice 7 semanas. Primero, en Israel hubo un periodo en esas primeras 7 semanas que ocurre la restauración de Israel, de su templo nuevamente, y la restauración de Israel nuevamente, los muros, de volverla a ser restaurada, de que Jerusalén vuelva a ser restaurada como una nación. Esto es lo que nos narra el libro de Nehemías y nos narra el libro de Esdras. Cuando nosotros vemos la intercesión de Nehemías, que Nehemías le dice, pregunta cómo está su ciudad, le dice, no, la ciudad está caída, los muros están caídos. Entonces Nehemías empieza toda una labor, ustedes lo recuerdan, pide permiso, le pide al rey que le permita volver, y él vuelve a Jerusalén, a Israel, a empezar a levantar los muros, empieza a restaurar la ciudad. En Esdras vemos más detallado lo que es la restauración también del templo y cómo empieza a ser restaurado el templo de Jerusalén. Y luego, en ese periodo, habla de esto, estamos hablando de que esto sucede en ese periodo de esas 7 semanas. Lo que vendrían a ser esas 7 semanas, estamos hablando de 49 años, ¿sí? 7 por 7, 49. Vemos esta restauración de Jerusalén, ese proceso de restauración hasta que se culminó cuando Israel vuelve a ser una nación completamente. Pero luego habla que hasta el Mesías príncipe habrán 62 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. O sea, en este periodo de esas 7 semanas y estas 62 semanas, Israel vuelve a ser levantado como nación, y vienen a pasar un periodo de 400, casi 480 años más o menos, empiezan a ocurrir de lo que es la salida de la orden hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de unos 483 años, 7 más 62, estamos hablando de 69, ¿sí? 7 por 7, 49, pero no vamos a multiplicar 7 por 7, sino 7 por 70. Entonces 7 por 7, 49, y lo que hacemos es agregarle el 0, nos daría 490, menos 7 nos da 483. Hablándolo un poquito más claro, desde que Daniel recibe la orden que Israel, Jerusalén va a ser restaurado, hasta que llega Jesucristo, hasta que Jesucristo entra en Jerusalén, que todos dicen Hosana al que viene en el nombre del Señor, allí han pasado 483 años, han sucedido desde que Daniel recibe esta visión hasta que el Señor es recibido en Jerusalén. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Pues durante ese tiempo fue restaurada Jerusalén, sus muros, su ciudad fue restaurada, y luego vemos la restauración del templo, que fue restaurado también, y luego vemos ese periodo de 400 años, que se conocen también como 400 años de silencio, que es más o menos la separación que hay
el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ese periodo de tiempo que se conocen como tiempo de silencio, donde Dios no volvió a hablarle a un profeta para que le hablara al pueblo directamente, y luego aparece Jesucristo. ¿Por qué decimos que en Jesucristo se cumple esto? Porque allí dice en el verso 26, dice, y después de las 62 semanas, miren, verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí ya estaba profetizada la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Allí en Jesucristo se cumplieron se cumplen el periodo de 7 semanas y el periodo de 62 semanas. Lo sumamos todo, 7 más 62 nos da 69. Y recuerden, estamos hablando de semanas, de años, cada 7 años una semana. Entonces, en total en tiempo habían pasado 483 años cuando Cristo entra a Jerusalén y luego es crucificado y muere. Al tercer día, sabemos todo, nuestro Rey resucitó, gloria al Señor. Dios sea alabado por eso, porque Él resucitó y está vivo. 483 años se cumplen las 483 años y se cumplen las 69 semanas. Pero la profecía está hablando de 70 semanas, es decir, que haría falta una semana por cumplirse. Ahora, diríamos nosotros, bueno, si en Cristo, cuando Cristo murió, ya se cumplieron 69 semanas, pues también ya se cumplió la otra, porque ¿qué pasó con esa última semana? Bueno, ahí es donde vamos a empezar nosotros a hablar, y aquí es donde nosotros, hay una rama del cristianismo que entendemos, y usted va a notar que cuando Dios da esta profecía, es una profecía que está hablando directamente a la nación de Israel, que está hablando de la nación de Israel. De hecho, la oración de Daniel es por el pueblo de Israel. No estaba orando por las naciones, estaba orando por el pueblo de Israel, y lo que le responde Gabriel es por el pueblo de Israel. Y sabemos nosotros que Jesús vino, como dice Juan, dice la palabra de Dios, que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos? Hay una parte del cristianismo que no lo comparte, hay otros que sí lo creemos, que creemos en esto que hablamos como el reloj profético, en esta parte que venía marcando esas semanas, ese cumplimiento de esas semanas, pero que cuando Cristo es rechazado por los judíos y es crucificado, en ese momento ese reloj se detiene, eso que viene tratando con los judíos se detiene en ese momento, ese reloj profético, y en ese momento Cristo, que venía en un principio, viene a su pueblo, pero es rechazado por su pueblo, y ahora es a todos aquellos que crean en Él, y ahora es más a todos aquellos que le reciban. Entonces el reloj profético que venía marcando el tiempo de los judíos se detiene, y el Señor empieza a tratar con todas las naciones. Ese reloj que va a marcar esa última semana se ha detenido, mientras el Señor empieza a tratar, está tratando con todas las naciones. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque dice la palabra de Dios, y por esto creemos que esa semana no se ha cumplido. Vuelvo a leer el verso 26. Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad. Este príncipe que ha de venir no es Jesucristo. Este príncipe que ha de venir no es Jesucristo. Literalmente dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. O sea, este es un enemigo de Israel y es un enemigo de Jerusalén. Por ende es un enemigo de Dios. Dice, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. Y esta profecía se cumplió literalmente se cumplió en el año 70, cuando el emperador Tito destruyó
a Israel por completo, la borró de la faz de la tierra por completo. Este pueblo que habla aquí es el Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano. El emperador Tito en el año 70, los israelitas, recuerdan que cuando Cristo vino, había una rama de las personas en Israel que estaban buscando, era un líder militar que generara una rebelión contra los romanos. ¿Recuerdan ustedes que Israel estaba bajo el yugo de los romanos? Y ellos pensaban que era Jesucristo el que los iba a libertar militarmente de ellos. Pues cuando Jesucristo muere, resucita, hay unas personas que 40 años después de que el Señor es resucitado, ellos se levantan políticamente y se rebelan contra el Imperio Romano, y lo que hace el Imperio Romano es enviar a sus ejércitos y arrasan con Jerusalén por completo, destruyen por completo lo que es Jerusalén por completo. Y ahí se cumple la profecía que Jesucristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. Israel fue borrada totalmente y no quedó piedra sobre piedra, porque en el templo habían obras en oro, que cuando fue quemada la ciudad, este oro se empezó a derretir y se metía por las grietas de las piedras, y dicen los historiadores que los saqueadores después venían a quitar las piedras para sacar el oro que se había metido en medio de la grieta de dos piedras. O sea, no quedó, Israel fue arrasada completamente. Lo único que quedó fue el planchón que está en Jerusalén, que está allí en Israel, ese planchón que después los árabes colocaron la mezquita allí, y que ahí vamos a entender un poquito también la disputa que hay con los árabes, que hay con los palestinos y con la religión musulmana. Vemos allí, Israel fue arrasada por completo, y duró Israel dejó de ser una nación. En ese momento dejó de ser una nación, y duró así 1900 años. Duró así 18, 19 siglos. Duró así Israel, sin ser una nación. Solo el 14 de mayo de 1948, después de todo lo que el pueblo de Israel sufrió en la Segunda Guerra Mundial, después de todo eso que la nación de Israel vivió, las Naciones Unidas votan para que Israel sea nuevamente una nación, y gana otra vez, y Israel vuelve a ser una nación el 14 de mayo de 1948. Yo por eso siempre cuando hablo con algunos hermanos les digo, nuestra generación ha visto el cumplimiento de profecías bíblicas como ninguna otra generación en el mundo. Nosotros hemos sido testigos de muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios, y que se ve palpante allí lo que se ha cumplido. Pues no estuvimos en el 48 algunos, pero ya es una profecía cumplida y verídica, que se vio allí como Israel volvió a ser una nación. Solo en Latinoamérica hubo 3 naciones que no votaron a favor de Israel. Una de ellas fue Colombia. Creo que en una ocasión pidieron perdón por eso. La otra fue Chile y Cuba, que se pusieron en contra. Pero bueno, ya dejemos ahí, creemos que el Señor nos perdonó ahí, y a nuestros gobernantes que cometieron ese error. Pero vemos allí que Israel es arrasada, en el año 70 es arrasada por el emperador Tito completamente. Dejó Israel de existir. De ahí viene un dicho aquí en Colombia de las abuelas, que cuando lo veían a uno andando para arriba y para abajo decían, ahí viene, andad como judío errante, porque así anduvieron los judíos vagando por todas las naciones sin tener un pueblo que ellos pudieran decir, esta es nuestra nación. Todos sabían cuál era su nación, dónde estaba Jerusalén y dónde estaba Israel. Ahora, cuando los israelitas son expulsados, los judíos son expulsados de su tierra, pasan estos 19 siglos, y en el 48 regresan a Jerusalén, pues resulta que ya allí había una mezcla entre judíos y árabes que estaban viviendo allí. Pero ahora cuando llegan los judíos les dicen, hey, ustedes, esta no es su tierra, me hacen el favor, y me van de aquí, y terminan arrinconados algunos los que en esa parte que se conoce como la Franja de Gaza. Cuando vuelven los israelitas quieren otra vez recuperar su templo, pero ya se encuentran con que allí donde está el muro de los lamentos, ahí está la mezquita
de los árabes, la mezquita de Omar creo que se llama, está allí, y ahí es donde viene la disputa porque los judíos quieren construir su templo, y ¿quién le hace quitar esa mezquita de allí a los árabes? Eso solo va a ser posible cuando el anticristo aparezca, pero eso lo vamos a ver después. Ahora, vuelvo aquí a Daniel. Entonces volvemos, Israel es arrasada en el año 70, o sea que lo que habla aquí es, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Por eso se dice que el anticristo va a ser de alguno de los pueblos que hacían parte de lo que era el antiguo imperio romano, Usted puede buscarse un mapa de lo que era en los tiempos de Jesús el imperio romano, entonces ahí usted puede ubicar más o menos de qué países podría salir el anticristo, ¿no? Esto es porque también a veces ponen a un montón de personas como figuras como si fueran el anticristo y que va a ser esto, no, hay que ubicarse también geográficamente para entender esto. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Verso 27, y por otra semana, aquí ya empieza a hablar de la otra semana, dice, y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este que está hablando aquí, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe no es Cristo, ese príncipe que habla allí es el anticristo, el cual por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice, y vendrá la abominación desoladora. Esta última semana, recuerdan que cuando hacíamos nuestro recuento decíamos que hacía falta una semana para completar las 70 semanas de la profecía de Daniel. Pues esta última semana es a lo que se le conoce como tribulación y gran tribulación. Y en esa última semana es donde viene a salir como protagonista, entre comillas, el anticristo. Viene a tomar fuerza en el papel del anticristo. Esa última semana que vemos aquí se va a cumplir es en la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué no decimos, por ejemplo, por qué decimos que hubo una para en ese reloj profético de esas semanas, y que se va a volver a contar, que ese reloj profético va a volver a arrancar a contar esa última semana, ya es en el periodo de tribulación y gran tribulación? ¿Por qué no decimos que siguió igual? Porque ustedes notan allí que esas 69 semanas se cumplen con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que se hable de la última semana, se habla de la devastación de Israel, de que Israel sería devastada, de que Israel sería destruida por el pueblo de un príncipe que había de venir. Y Israel fue destruida 40 años después de Cristo, es decir, que realmente esa semana paró allí, o sea, ese conteo de la semana se detuvo en Cristo. ¿Y cómo entendemos nosotros que se detuvo en Cristo? Porque ahí Jesús empezó a tratar con las naciones. La Biblia habla de un espacio donde el Señor va a empezar a tratar con los gentiles, con todo lo que es la iglesia. ¿Cuándo vuelve a arrancar el reloj profético y vuelve a marcar esa última semana que conocemos como tribulación y gran tribulación? Ese reloj profético creemos que va a empezar a marcar la última semana cuando ocurra el rapto de la iglesia. Porque nosotros que somos pretribulacionistas, que creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, creemos que una vez la iglesia sea llevada al cielo en el rapto, vivos y muertos, todos los que hemos creído en el Señor, inmediatamente empieza a correr el tiempo que va a marcar la última semana de la profecía de Daniel. Y esa última semana de la profecía de Daniel es lo que le conocemos como tribulación y gran tribulación. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente clase. Vamos a estar viendo cómo se marca esta última semana. Hoy hemos hecho una pequeña introducción
a lo que es la tribulación y la gran tribulación, pero estaremos subiendo también el video de esta siguiente clase. Tú puedes dejar tus preguntas, tus comentarios allí, vamos a estar compartiendo y queremos hacerlo así por partes porque no queremos correr, queremos ir despacio, sabemos que este es un tema que tiene muchos interrogantes, que tiene muchas cosas pues por aclarar y sabemos que es un tema también muy vasto. Entonces en nuestra próxima clase vamos a hablar ya más de lleno de qué es la tribulación y la gran tribulación y hablaremos de esta última semana, de por qué él cuando dice aquí por otra semana confirmará el pacto y a la mitad de la semana dice hará cesar el sacrificio. Por eso se habla de tribulación y de gran tribulación, porque creemos que va a estar partido en estos 3 años, estos 7 años, va a estar partido en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y eso lo vemos también en la palabra del Señor. Así que en nuestra próxima clase vamos a poder ver esto más detalladamente y vamos a ver los sellos del Apocalipsis, los juicios que trae el Apocalipsis en este tiempo. Así que Iglesia, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados allí en este tiempo de enseñanza, en este discipulado que estamos viendo por niveles. Se despide de ustedes su pastor y amigo Elier Chara García. Si es la primera vez que nos ves a través de este medio, no olvides suscribirte hundiéndole a la campanita, así te podrá avisar cuando volvamos a subir nuestro siguiente video. Que el Señor les bendiga a todos.